Buenas, en este vídeo lo que vamos a tratar es sobre los problemas de ejercicios propuestos, es decir, los que tienen solución y resolución de la hoja de problemas del tema de derivadas. En esta ocasión, como ya hemos visto en vídeo anterior, en el vídeo de ejercicios de exámenes, ya hemos visto más o menos por dónde puede ir el examen, entonces vamos a ir un poco más centrados a lo que considero más importante. No digo que no sean importantes otros ejercicios, pero bueno, dado que tenemos muy poco tiempo, pues vamos a intentar centrarnos lo más posible. Entonces, el primer ejercicio es hallar la derivada de estas funciones con la definición. Bueno, estos ejercicios los vamos a considerar más de ejemplo y de estudio, de repaso de estudio, que para estudiarlos en profundidad. Pero básicamente lo que tenemos es que aplicar la definición de la derivada, que al final es un límite, y con ello calcular los límites de calcular las derivadas de estas funciones. Entonces, la definición de derivada hay muchas, pero una muy fácil es considerar que el h, que es la variable incremento, que tiende a cero, y se calcula el límite del incremento en la f partido por el incremento de h. Y bueno, para x al cuadrado, pues muy fácil. X más h al cuadrado menos x al cuadrado partido por h. Calculo el límite cuando h tiende a 0 y me saldrá, claro, las h me desaparecen, pero me queda el límite en función de x. Y bueno, es muy fácil, se opera, se simplifica la h y al final la h que me queda aquí suelta se me tiende a 0 y solo me queda 2x, con lo cual queda comprobado que la derivada de x al cuadrado efectivamente es 2x. Si en vez de x al cuadrado tengo x elevado a n, en realidad el proceso es el mismo. Lo único que es un poco más complicado porque en vez de directamente desarrollar x más h al cuadrado, aquí lo que me toca desarrollar es x más h elevado a n. Y eso es el desarrollo del binomio de Newton, que podéis buscar por Google. El binomio de Newton tiene esta expresión, ¿vale? X elevado a n por n elevado a xn menos 1 por h, más n sobre 2 por x elevado a n menos 2 por h cuadrado. Si continuara, pues sería n sobre 3 por x elevado a n menos 3 por h al cubo, más n sobre 4 por x elevado a n menos 4 por h elevado a 4, etc. Así. Pero en realidad lo que me interesa es que este término x elevado a n se me va con este otro que está restando, con lo cual se me quedan todos los términos con x elevado a n menos 2 hasta x elevado a 0. Estos se me van a ir todos porque están multiplicando a una h, salvo este h, es decir, aquí lo que he hecho es quitarme la xn que no dependía de h, me la he quitado de en medio porque se ha restado. Lo que sí que dependía de h lo he simplificado con la h de abajo y entonces me queda un solo término que es este, que ya no depende de h, y el resto que sí que están multiplicados por h, con lo cual cuando h tiende a 0, tienden a 0 también, y solo me queda ese único término, que es el término de la derivada, como se quería demostrar, ¿vale? Entonces tengo aquí la regla de derivación para la potencia. Para la raíz de x, pues también lo puedo hacer, ¿vale? Simplemente tengo que multiplicar arriba y abajo por el conjugado y ya tengo el límite calculado. Para el seno de x más h menos seno de x, cuando h tiende a 0, tengo un 0 partido por 0, lo que hago es, bueno, se puede hacer por varios métodos, pero por trigonometría es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente desarrollo el seno de la suma, como el coseno de 0 es 1, esto se me va a 1, y aquí tengo el seno de h por coseno de x, el seno de h sigue tendiendo a 0, lo tengo que mantener, pero tengo seno de x menos seno de x, me va ese seno de x, me queda el seno de h se simplifica por infinitesimos equivalentes con la h, y me queda el coseno de x, con lo cual ya lo he demostrado. Bueno, ahora directamente se salta al ejercicio número 4 de derivabilidad. Veremos después los otros. El de derivabilidad, ¿qué tengo que ver? Pues tengo que ver si en x igual a 0, si las funciones son continuas y además son derivables. Bueno, pues no hay problema. En x igual a 0 tengo una función definida a trozos que a la izquierda del 0 está definida de esta manera y a la derecha de esta manera. Entonces simplemente es derivar a ambos lados y comprobar que coinciden. Pero primero tengo que comprobar la continuidad. En principio es continua porque en x igual a 0 ambas tienen valor 2, luego es continua en 0 porque alcanza por ambos lados el valor 2, la función. Bueno,
Entonces, derivo a la izquierda, derivo a la derecha, esa sería la expresión de la derivada, ¿vale? Simplemente derivar arriba, derivar abajo, y ahora compruebo cuando x tiende a 0 por la derecha, que sería este, tiende a menos 3, cuando tiende por la izquierda tiende a 2, luego no es derivable, ¿vale? Para el caso B, vamos a ver el caso B, tengo 1 partido a raíz de 1 más x al cuadrado y tengo coseno de x. ¿Coincide su valor en x igual a 0? Es decir, ¿será continua? Sí, porque en ambos casos da 1. Además de ser continua, ¿es continua la derivada? Calculo la derivada para la expresión de arriba. Sería 1 más x cuadrado elevado, o sea, menos, esto es como 1 más x cuadrado elevado a menos 1 medio. Luego, menos 1 medio por 1 más x cuadrado elevado a menos 3 medios. Eso es lo que tengo aquí. Menos 1 medio por 1 más x cuadrado elevado a menos 3 medios, que es esto, multiplicado por la derivada de dentro, que es 2x. Luego ya tengo calculada la derivada, la simplifico un poco, el 1 medio me lo simplifico con el 2 y bueno, me queda así. Y por otro lado el menos seno de x. Ahora compruebo, ¿qué valor tiene esta función cuando x tiende a 0 por la izquierda? Este, que es 0. Por la derecha, este, que también es 0. Luego, la función es derivable. Como es derivable, continuamos a probar con la segunda derivada es continua, con lo cual f de x, como tiene derivada continua, es derivable, la f de x. Veamos si también es derivable hasta el segundo orden. Para ello, pues igual, derivamos la primera derivada, la derivamos otra vez y obtenemos la segunda derivada y vemos si sigue coincidiendo los límites por izquierda y derecha. Bueno, ya el proceso de derivación se complica un poco, miradlo vosotros un poco de manera pormenorizada, pero efectivamente si calculo el límite me da derivada segunda por la derecha este valor, por la izquierda este valor, o será al revés seguramente. Sí, aquí están cambiados, esto es x mayor que 0, esto es x menor que 0. Pero cuando sustituyo x igual a 0, en ambos casos, aquí me da menos 1 partido por 1, es decir, menos 1, y aquí me da menos coseno de 0, que es 1, menos 1, me da lo mismo en ambas, luego es de segunda derivada continua. Y ahora me queda evaluar la tercera derivada. Tercera derivada ya se me complica un poco porque arriba tengo una expresión, abajo tengo otra expresión, tengo una fracción, luego derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el segundo derivado por el segundo sin derivar, partido por esto al cuadrado, ¿vale? Con lo cual se me queda todo esto, que puedo simplificar de esta manera, pero tampoco es mucha simplificación, ¿no? Luego la derivada de abajo es derivada del menos coseno de x, menos seno de x. Bueno, ahora simplemente calculo el valor cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 por la izquierda sería, perdón, por la derecha, bueno, ya no sé cómo estaba en el problema inicial. Vale, en el problema inicial por la izquierda era la más compleja, la que era racional. Bueno, de todas maneras da igual que esté por la izquierda o por la derecha, para el caso es lo mismo, tienen que coincidir. Bueno, la x, cuando la x tiende a 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 1, luego tiende a 0. Cuando la x tiende a 0, para esta función también tiende a 0, con lo cual 0 y 0 es la tercera derivada, también es continua. Luego decimos que f de x es derivable, es continua y derivable hasta la tercera derivada. Vamos ahora con los que nos habíamos dejado. 2. Usando la expresión de la derivada del cociente, encuentra una expresión para la derivada de la tangente de x, sabiendo que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Bueno, este también es un poco teórico, pero es interesante. Derivada del seno partido por el coseno es derivada del seno por coseno de x menos derivada del coseno por el seno de x partido por el coseno al cuadrado. ¿Vale? Esto en realidad es la tangente, luego aunque estemos calculándolo de esta manera, en realidad es la derivada de la tangente. Vale, nos da esto. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, evidentemente. Luego tengo 1 partido por coseno al cuadrado de x, que es una solución, o también tengo 1 más tangente al cuadrado de x, que sería simplificar esto, que me da 1, y simplificar esto, que me da tangente al cuadrado de x. Vale, en la segunda me pide que también calcule un poco de manera teórica la derivada del arco tangente de x, sabiendo que la derivada de la tangente de x es 1 más tangente al cuadrado de x. Vale, entonces, llamo a y a la inversa. Entonces, x sería la tangente de y, ¿vale? A partir de esto puedo sacar esto. Si y es el arco tangente,
La x es la tangente de y. Vale, entonces, ¿qué hago ahora? Pongo la fórmula. La derivada de la tangente de y es 1 más tangente al cuadrado. La derivada del arco tangente es 1 partido por la derivada respecto a x de la derivada de y. ¿Vale? Esto es dy de x es igual a 1 partido por dx partido de y. Repito, dy de x igual a 1 partido de x partido de y. O sea, diferencial. Digamos que aquí estamos jugando con dos clases. O sea, estamos jugando con esto que es diferencial y este partido que sí que es fracción, mientras que esto es diferencial. ¿Vale? Entonces, vamos a ver este juego cómo se soluciona. Te repito, dy partido de x igual a 1 partido por dx partido de y. Dx partido de y. Esto es lo que quiero obtener, la derivada del arco tangente. Dx partido por dy lo tengo aquí, ¿no? La derivada de x respecto de y es tangente, la derivada de la tangente respecto de la y. ¿Cuál es la derivada de la tangente respecto de la y? 1 más tangente al cuadrado de y. ¿Vale? Porque ya la he calculado antes. Luego, derivada del arco tangente es 1 partido por tangente al cuadrado de y. Como yo a la tangente de y la he llamado x, me queda 1 partido por 1 más x cuadrado. Ya tengo la derivada de la arco tangente. Vamos con el 3, que es muy interesante porque es más bien de concepto, un ejercicio un poco teórico práctico. Tengo cf de x, la función cuya gráfica se representa en la figura. Tenemos que dibujar la derivada primera aquí y la derivada segunda aquí, a partir de la información que me da esta figura. Vale, entonces esta figura, ¿qué información me da? Pues me da que f de x aquí es constante en este tramo. Luego, si es constante, la primera derivada será 0, y como la primera derivada en este tramo es 0, es constante, luego también será 0 la segunda derivada. ¿Por qué? Porque es constante la primera. ¿Y por qué es 0 la primera? Porque es constante la función en ese tramo. Vale, luego tengo un tramo en el que la función f de x es decreciente. Si es decreciente y cada vez decrece más, quiere decir que la derivada se convierte en negativa y cada vez es más negativa. ¿Vale? Porque cada vez decrece más. Mientras que, como nos dice que la segunda derivada es... pero sin embargo no decrece linealmente, luego por eso este decrecimiento es lineal. Ahora vamos a ver la tercera, nos dice que la tercera derivada es nula, luego la segunda derivada tiene que ser, si la tercera derivada es nula, quiere decir que la segunda en cualquier tramo tiene que ser constante, ¿vale? Tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si la tercera derivada en los tramos curvos, la tercera derivada es nula, quiere decir que en estos tramos, los curvos, quiere decir que la segunda es constante, ¿vale? Segunda derivada constante, tercera derivada nula. Son equivalentes. Vale, luego, como es aquí la segunda derivada va a ser constante, esta va a ser linealmente decreciente. ¿Vale? Va a decrecer linealmente. Después en este tramo tengo un decrecimiento lineal, luego al ser decrecimiento lineal, la derivada va a ser constante, ¿vale? Va a seguir decreciendo, pero en este caso ese decrecimiento ya no es curvo, ya no decrece cada vez más, sino que decrece siempre lo mismo. Luego la tangente, la derivada en estos puntos es siempre la misma, es constante. Y un valor constante negativo, ¿vale? Que será el mínimo. Y por tanto la derivada de un valor constante aquí, la segunda derivada va a ser 0. Seguimos. En este tramo tenemos una curva en la que cada vez sigue siendo decreciente la función, pero cada vez es menos decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Como es decreciente, la derivada primera será negativa, pero cada vez es menos negativa porque cada vez la pendiente es mayor. ¿Vale? Va creciendo la pendiente, hasta que llega un punto aquí en que es igual a 0. Por eso el trazo será 0, 0, 0, 0, decreciente cada vez mayor, constante, constante y negativo,
crece linealmente hasta el 0, aquí, ¿qué vemos? Que sigue creciendo linealmente la derivada, pero ahora ya es positiva, porque empieza a ser creciente la función. Luego sigue creciendo y llega a un punto en el que la derivada es constante y positiva porque sigue siendo creciente. Luego aquí sería constante y valor positivo de la derivada. Veamos entonces cómo sería la primera derivada. Aquí tenemos un ramo recto, luego segunda derivada 0. Luego aquí la segunda derivada empieza a disminuir linealmente. Luego tendría un valor negativo pero constante. En este tramo la segunda derivada es 0 porque la primera derivada es constante, luego la segunda es 0. Aquí empiezan estos tramos estos tramos curvos. Como la derivada es creciente y cada vez mayor, pues la segunda derivada es positiva. ¿Vale? Y por último, en el último tramo, como crece linealmente, la primera derivada es positiva y la segunda derivada es nula. ¿Vale? Este sería el dibujo. Vale, el 4 ya lo hemos hecho. Vamos a pasar al 5 y sería el último de esta serie. Ya en el siguiente ya seguiremos a partir del 6, que son los desarrollos en serie de Taylor. Vale, este nos sirve de ensayo para el siguiente, que será de cálculo de derivadas sucesivas. ¿Vale? Nos pide las derivadas sucesivas, primera, segunda y tercera, de la función x partido por x más 1. Esto será algo que tendremos que hacer cuando queramos calcular el desarrollo en serie de Taylor. Vale, entonces vamos a ver el 5. Primero viene el 6, vamos a buscar el 5. Si lo encontramos, aquí está. Vale, el 5. No está por orden, como habéis podido observar. Derivada primera, primero sin derivar, por primero derivado por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, o sea, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Vale? Esto es el segundo sin derivar, esto es el primero sin derivar, y como sus derivadas son 1, pues se me queda así, x más 1 menos x es igual a 1, y partido por el del denominador al cuadrado. O sea que me queda esta como primera derivada. Como segunda derivada, pues hago la derivada de esta expresión. Aquí tengo x más 1 elevado a menos 2, que sería esto. Derivada de eso, pues es menos 2 por x más 1 elevado a 3 por la derivada de lo de dentro, pero como la derivada de lo de dentro de x más 1 es 1, pues ya se me queda así. Menos 2 partido por x más 1 al cubo. Derivada de esto, pues la constante se me queda constante, menos 2 por menos 3, que me viene de aquí, ¿vale? De que esto es x más 1 elevado a menos 3. El menos 3 por menos 2 se me queda en 6 y el x más 1 se me queda elevado a menos 4. X elevado a menos 4, que es efectivamente x más 1 elevado a 4 en el denominador. Y ya está. Bueno, nos piden que hagamos una regla. Bueno, la regla es los términos, la derivada primera es positiva la derivada es positiva si el orden de derivada es impar y es negativa si el orden de derivada es par. Y además está multiplicado por ¿qué? Pues la primera por 1, la segunda por 2, la tercera por 3, es decir, es en realidad n, si llamamos a n al orden de la derivada, es n factorial. Y luego está elevado a ¿qué? Pues está elevado a la primera derivada a 2, la segunda derivada está elevado a 3, la segunda derivada está elevado a 4, luego en general es 1 más que el índice, es n más 1. Por tanto, por inducción, podemos poner que la derivada es menos 1 partido por x. O sea, nos piden probar que tiene esta expresión, y efectivamente tiene esa expresión, es k factorial por menos 1 partido por x más 1 elevado a k más 1. ¿Por qué todo esto elevado a k más 1? Porque esto me da el signo, menos 1 elevado a k más 1. Si k es par, menos 1 elevado a k más 1 será menos 1 elevado a un impar, luego es negativo, que es lo que buscamos, que si la k es par, el signo sea negativo, y que buscamos que esté elevado a un signo, a un número más. Efectivamente, si la derivada es tercera, buscamos que esté elevado a 4, ¿vale?
y luego multiplicado por k factorial, que ya lo habíamos comentado aquí, que esto es 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Y bueno, para demostrarlo utilizamos inducción, que no lo hemos visto, no me quiero meter en esto. Si tenéis curiosidad, os puedo hacer un vídeo, os puedo explicar personalmente cómo se hace. Bueno, aunque bueno, el procedimiento de inducción será importante, seguramente lo veréis en álgebra, es importante para resolver determinados problemas. En realidad, el principio de inducción dice que comprobemos que la ley que nosotros queremos demostrar, que es esta ley o este teorema o esta igualdad, la queremos demostrar, y la inducción lo que se caracteriza es que la demuestras para un determinado, o sea, que es una ley que es como iterativa, ¿vale? Aquí la iteración te la dice la k. Si la aplicas una vez, k es igual a 1, si la aplicas dos veces, k es igual a 2, si la aplicas tres veces, k es igual a 3, o sea que es una ley iterativa en la que el siguiente término se calcula a partir del término anterior, ¿vale? Porque aquí la derivada, bueno, en realidad esto es un término general, no se explica a partir del anterior, sino que hay una expresión general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es, primero, comprobar que es cierto, que esta ley que queremos demostrar es cierta para el primer k. El primer k que consideramos es k igual a 1 y efectivamente aplicando la ley me sale correcto 1 partido por k más 1, x más 1 al cuadrado, ¿vale? Que efectivamente es la derivada primera. Vale, ya hemos comprobado que se cumple para la derivada primera aplicando la ley, que es esto. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a suponer que es cierto para un k cualquiera, k igual a k sub 0. Vale, entonces eso quiere decir que para ese k sub 0, un k sub 0 que puede ser cualquiera, puede ser 5, 10, 20, 30.000, vamos a suponer que se cumple. Y entonces tenemos que comprobar que se cumple también para 30.001, ¿vale? Si se cumple para 30.000, vamos a comprobar que se cumple para 30.001. Y para comprobarlo lo que hacemos es hacer la derivada k sub 0 más 1 ésima a partir de la derivada k sub 0. Y eso es muy fácil, lo hemos calculado aquí, me sale esto, ¿vale? Y efectivamente esto sale aplicando la derivada simple de la derivada de orden k sub 0, ¿vale? Aquí tengo la derivada de orden k sub 0, que es esto, aplicando la regla que tenía, ¿vale? Aplicando la regla que tenía, la derivada de k sub 0 es esto. Y tengo que calcular entonces la derivada de esta expresión, ¿vale? La calculo, la simplifico y me da esto. Y efectivamente eso es lo mismo que me saldría aplicando directamente la fórmula en k sub 0 más 1. Es decir, si yo aquí pongo, en vez de k sub 0, pongo k sub 0 más 1, me saldría derivada de k sub 0 más 1 respecto a x elevado a k sub 0 más 1, sería k sub 0 más 1 factorial por menos 1 partido por x más 1 elevado a k sub 0 más 2. Y efectivamente eso es lo que me sale aquí. Menos 1 elevado a k sub 0 más 2, x más 1 elevado a k sub 0 más 2, y aquí x sub 0 más 1. Como comprobáis, pues es lo mismo. Me sale en ambos casos lo mismo. Luego he comprobado que la fórmula es correcta. De todas maneras, no os preocupéis si no habéis entendido del todo este problema, porque entiendo que tiene cierta dificultad. Lo que haremos será, bueno, centrarnos más en otros problemas como los que hemos visto antes en los ejercicios de exámenes.